En el libro de Daniel, capítulo 5, todo el capítulo sería de estudio, pero vamos a leer solamente 4 versículos por el momento. Y dice así la palabra del Señor. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta lectura de tu palabra. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que nos ayudes para poder discernir tu voz y entender tu palabra en esta noche. ¿Cuál es tu voluntad esta noche para con cada uno de nosotros? Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que le he puesto a la meditación en esta noche es la orgía de Belsasar. Cada palabra que yo pueda decir que no es tan conocida para ustedes, yo estoy en la obligación de explicar cada palabra que ustedes no conozcan. Cuando le pongo el tema, la orgía de Belsasar, la palabra orgía, que está en el versículo 4, la palabra orgía es una práctica, digamos, mundana, satánica, donde allí se bebe aguardiente, hay cerveza, hay guaro, hay música, hay mujeres. Una noche de orgía es una noche de fornicación. Una noche de orgía es una noche de adulterio. Una noche de orgía es una noche de borrachera. Una noche de orgía es una noche de balazos, de pleitos. En fin, la orgía conlleva todo eso. Mis amados hermanos y hermanas, orgía es una noche donde Satanás es. Si ustedes leen el versículo 4, dice: bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de madera, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Orgía también es un centro de brujería. Orgía es también una noche de adoración satánica. Eso es terriblemente malo, mis amados hermanos. Qué triste eso que estamos mencionando. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5 y en el versículo 11, dice, Efesios 5, 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. La palabra orgía está en la Biblia, hermano. ¿Quieres saber dónde está? En la carta a los Gálatas, en el capítulo 5,
en el versículo 21. Gálatas 5, 21, ahí Pablo dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Lo mismo que he mencionado. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, Belsasar, en el versículo 1, ahí él planificó una orgía. Versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. El rey Belsasar planificó hacer una orgía en esa noche. Dice el texto, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de ellos bebía vino. ¿Sí? ¿Había mujeres? ¿Había vino? ¡Qué triste, ¿verdad? Y el versículo 2 dice que Belsasar con el gusto del vino. Es decir, que Belsasar ya estaba ebrio. Belsasar ya estaba eufórico, ya estaba alegre. Porque aquí dice con el gusto del vino. Eso quiere decir que ya le había hecho efecto el vino que se había tomado. Y una persona que está bajo efecto de licor, muchas veces no le importa lo que hace cualquier cosa, le pega a sus padres, ofende a sus amigos, le pega a su mujer, le pega a sus hijos, hace cualquier cosa porque su razonamiento ya no está sano. Ya no está sano. Entonces miren lo que hizo Belsasar con el gusto del vino. Mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Lo que nunca tuvo que hacer Belsasar. Nabucodonosor se trajo los vasos, las copas sagradas del templo de Jerusalén y las introdujo en el palacio. Copas sagradas, vasos sagrados que solamente estaban para el uso único y exclusivo para Dios. Y ahora Belsasar los manda a traer para beber vino él y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. ¿Qué hizo ahí? Una profanación de las copas de oro de Dios. Una profanación de lo sagrado. ¿Entienden ustedes lo que es una profanación? O sacrilegio, que es lo mismo. Profanar la casa de Dios. Por ejemplo, aquí tenemos aparatos de sonido. Si se prestan para que se vayan a celebrar un baile, ya profanaron esos aparatos. Si se presta un micrófono para una fiesta que no es de Dios, ya profanaron esos micrófonos, porque son para servicio único de Dios. Y si se prestan para un servicio que no es de Dios, se están profanando. Eso fue lo que hizo Belsasar, profanar las copas de oro que Nabucodonosor se robó, dice claramente, ¿no? Entonces el versículo 3 dice, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres
y sus concubinas. Profanaron, hermanos, las copas de oro, los vasos sagrados de Dios, lo que nunca tenían que haber hecho. Entonces, esa misma noche, Dios se manifestó. Apareció una mano escribiendo en la pared. Una mano misteriosa. No apareció la persona, una mano escribiendo en lo encalado de la pared. Dice la palabra de Dios, hermano. Eso dice el versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. A pesar de que el rey, hermanos, ya estaba bien borracho, cuando vio eso se asustó demasiado. Dice la Biblia que palideció, se puso pálido, y sus rodillas daban la una con la otra. Borracho, pero temeroso. Dice el versículo 6, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir a magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del rey. Aquí está lo maravilloso, mis amados hermanos, que de los sabios, de los adivinos, de los astrólogos, de los hechiceros, ninguno pudo leer la escritura. Porque esa escritura, ¿cómo decía? Mene, Tekel, Upartín. Esas fueron las palabras. Mene, Tekel, Upartín. Y llamaron a todos los sabios, a todos los adivinos, a todos los brujos que leyeran. Y no pudieron leer. ¿Por qué no pudieron leer? Porque la escritura estaba en arameo. Y los caldeos hablaban el idioma arameo. ¿Cómo es posible eso? Es como que le hagan una escritura a usted en español, porque usted habla español. Si a usted le ponen una escritura en español y usted habla español, ¿no lo va a poder leer? Obviamente tiene que leerlo, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no pudieron los grandes sabios y adivinos? Porque tiene que ver con la profecía de Dios. Y el único profeta que estaba ahí era Daniel. El único que podía leer era Daniel. Porque cuando mandaron llamar a Daniel para que lo leyera, él lo leyó. Y quiero mencionarles, hermanos, que aquí es el fin de las fiestas que se hacen fuera de la voluntad de Dios. El rey hizo una gran fiesta, pero esa fiesta terminó en frustración y castigo. Ninguna fiesta que se hace fuera de la voluntad de Dios sale bien. Las fiestas sin Dios terminan mal. Entonces, hermanos, vamos a ver 3 pasos de
de la caída de Belsasar. Mantengan sus Biblias abiertas. El primer paso de la caída de Belsasar fue organizar una orgía. Hacer eso que ya les conté lo que es. Mujeres, guaro, licor, vino. ¿Y ustedes creen que hoy día, en el siglo XXI, no hacen orgías? Es una práctica. Ajá, es una práctica que está en la actualidad muy actual, muy vigente. Entonces, hermanos, eso que hizo Belsasar, organizar una orgía, fue para su propia desgracia. El segundo paso de la caída de Belsasar fue usar los vasos sagrados de Dios, profanar los utensilios de la casa del Señor. Y el tercer paso de la caída de Belsasar fue adorar dioses ajenos. Como hemos leído en el versículo 4, que bebieron vino y alabaron a los dioses. Hay 6 materiales aquí, hermano: oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Miren cuántas categorías de ídolos habían ahí. Entonces, la orgía también conlleva adorar demonios. Cuando una orgía hoy día se planifica, es adorar ídolos, es adorar demonios, y ahí se manifiesta Satanás. Fíjense, hermanos, que hubo una cantante, creo que de Puerto Rico, llamada Celia Cruz. ¿Lo oyeron cantar ustedes a Celia Cruz? Celia Cruz, usted sí. Celia Cruz cantaba una canción que decía: Changó va a venir, Changó va a venir. Y después de que decía Changó va a venir, se quedaba bailando y decía: zarabanda, zarabanda, zarabanda. ¿Y quién creen ustedes que es Changó? Un demonio. Un demonio es Changó. ¿Y zarabanda? Otro demonio. Otro demonio. Entonces, en esa fiesta de orgías, Celia Cruz cantaba esa canción, Changó va a venir, y zarabanda también. Entonces llegaba, hermano, porque le estaban invocando, estaban evocando a Changó y a zarabanda. Y cuando se presenta Changó y cuando se presenta zarabanda, es cuando comienzan lo que ella les dice: botellazos, adulterio, y hasta homicidios hay, hermano. Hasta homicidios hay. ¿Por qué? Porque llegó Changó y llegó zarabanda. ¿Cómo son las fiestas del mundo hoy? También terminan mal, hermano. ¿Por qué? Porque son dirigidas por Satanás. Por eso, las únicas fiestas aceptables son las fiestas cristianas. Congregación de los hijos de Dios para alabar el nombre precioso de Dios. Y cuando vio Belsasar que ninguno de los magos podía leer la escritura de Mené, Tekel, Upartín, entró la reina y le dijo a Belsasar: en tu reino hay un hombre llamado Daniel, el que Nabucodonosor se trajo para acá. Él es el único que puede leer.
Y Belsasar mandó llamar a Daniel y lo tuvo frente a él y le dice, ¿tú eres Daniel? ¿Eres tú el que sabes adivinar, el que sabes interpretar? Y Daniel le dice que sí. Entonces, si tú me interpretas esa escritura, le dice que va a llevar un collar en el cuello y que lo va a hacer el tercer señor del reino. ¿Y cuáles fueron las primeras palabras de Daniel, creen ustedes? Las primeras palabras de Daniel fue una reprensión. Daniel reprende a Belsasar desde el versículo 22, versículo 23. Léanlo, hermano, léanlo. Versículo 22 y 23. Oiga cómo dice. Y tú, su hijo, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa, y tú, y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste el vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honrar. Aquí Daniel le dice a Belsasar, hermanos, que se ha ensoberbecido, como quien dice, se ha llenado de soberbia. Se ha llenado de soberbia y por eso se ha sobrevenido esto la noche de hoy. Y es por eso, lo dice Daniel en el versículo 24, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene contó Dios su reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Ahí está, hermano, el castigo. Entonces, veamos más despacio qué le quiere decir Dios en esta sentencia divina al rey Belsasar. ¿Qué le quiso decir con la palabra Mene? Contó Dios su reino y le ha puesto fin. Dios dio el reino de Belsasar y lo contó y vio que no era un reino agradable delante de Dios. Dios le puso fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Y Uparsin, o Pérez, quiere decir, tu reino ha sido roto. Y el versículo 30 dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Esa misma noche, ¿quién lo mató? Dios. ¿Quiénes llegaron? Los medos y los persas. Como que los medos y los persas ya venían tras él, ya venían caminando hacia Babilonia, porque esa misma noche, dice el versículo 31, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años.
Entonces, Dios ya había preparado a los medos y a los persas para quitarle el reino a Belsasar. Hermanos amados, la conclusión de esta noche para cada uno de nosotros, así como Dios pesó la vida de Belsasar y lo halló falto, Dios puede pesar la vida suya también en esta misma noche. Dios pesa la vida de cada uno de nosotros. Y si nos haya faltos, si nos haya infieles, si nos haya como hombres o mujeres que no estamos agradando a Dios con nuestra vida, Dios puede ponerle fin también. Recuerden que Dios pesó la vida de los antediluvianos y los ahogó. Recuerden que Dios vio que los de Sodoma y de Gomorra andaban en una vida licenciosa, pecaminosa, y Dios los quemó, mandó fuego del cielo. Mis amados hermanos, hay una línea entre Dios y nosotros. Hay una línea entre la iglesia del Señor y Dios. Figúrense ustedes que ahí hay una línea divisoria, que nos divide entre la voluntad nuestra y la voluntad de Dios. Ustedes jamás deben de traspasar la línea divisoria entre la voluntad de Dios y la voluntad nuestra. Si usted permanece de este lado de la línea, usted anda en obediencia, en fidelidad. Pero si usted da un paso atravesando esa línea de la voluntad de Dios, lo que divide la voluntad de Dios y la nuestra, usted la atravesó, se ha salido de la voluntad de Dios. ¿Y qué hará Dios con usted? No sé. Pero el caso es que no podemos salirnos de esa voluntad divina, de la voluntad de Dios. Tenemos que permanecer firmes en el mismo puesto. ¿Cómo está el mundo de hoy, mis amados hermanos? El mundo de hoy vive una vida muy malvada, muy pecaminosa. Y lo cierto es que ellos van a dar su cuenta en aquel día. Tendrán que vérselas con Dios, con el juicio que Dios va a hacer en el juicio del gran trono blanco. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Tenemos que afirmarnos cada día y que no nos pase como el rey Belsasar, como Daniel le dijo al rey, hermano. Contó Dios su reino y le puso fin. Pesado sido en balanza y fuiste hallado falto, y tu reino ha sido roto, ha sido quitado de ti. Procuremos que nuestra vida, hermanos, en este mundo sea agradable ante los ojos de Dios. Amén. Dios les bendiga.